Recording. Entonces y cortamos, no pasa nada. Ya. Buenos días, profe. El día de hoy les vamos a presentar la probabilidad de que una persona sea pobre por ingresos durante el año 2022, con mi grupo que está conformado por Pedro Ayala, Steven Fajardo y mi persona, Mateo Andrade. Bueno, la metodología para determinar la probabilidad de que una persona sea pobre en el año 2022, utilizamos modelos Logit y Probit, los cuales usamos como variable dependiente una variable categórica binaria, de tal forma que cuantifica la probabilidad de que una empresa que presenta ciertas características pertenezca o no a un grupo de estudio. El modelo Probit se forma de la siguiente manera. Aquí tenemos cómo se forma y qué significa cada cosa. Igual para la interpretación de los factores utilizamos efectos marginales que se expresan de esta manera. En el modelo Logit la forma igual es de esta manera y la expresión igual de esta manera, con qué significa cada variable. De aquí para la evaluación de los pronósticos utilizamos la matriz de confusión y sus métricas. Vamos a evidenciar aquí qué significa cada cosa. La tasa de error, la sensibilidad, especificidad, tasa de error clase uno y tasa de error clase cero. Bueno, aquí en las variables, los estudios analizados coinciden en que la pobreza no depende de un solo factor, sino de una combinación de variables sociales, económicas y territoriales. Sambach y Soican en 2023 destacan una vulnerabilidad tras la migración, la inseguridad, el bajo empoderamiento y la falta de educación aumentan el riesgo de la pobreza en mujeres, mientras que la educación actúa como un factor protector. Quiros en 2017 amplía el análisis incluyendo condiciones del hogar, acceso a servicios básicos, nivel educativo, empleo y bienes, organizados en dimensiones como geografía, educación, mercado laboral y vivienda. Por su parte, López y Sarmiento en el año 2024, Maldonado 2018 y Haro et al. En 2020, ya que son los autores, coinciden que variables como el área de residencia, educación, edad, ocupación, género y grupo étnico son determinantes claves de la pobreza en Ecuador, evidenciando que las desigualdades estructurales y territoriales explican la mayor vulnerabilidad de ciertos grupos frente a la pobreza. Bueno, aquí tenemos la primera tabla, que es la descripción de las variables. Tenemos las variables y qué significa cada una. Variables como la pobreza, el sexo, estado civil, ocupación, edad, año aprobado, área y autoidentificación. Ahora mi compañero les va a explicar los resultados. Bueno, los resultados presentamos el porcentaje de personas pobres durante el periodo 2022. Podemos ver este gráfico en donde identificamos que las personas pobres no hay un cambio drásticamente porque en el Ecuador existen menos personas pobres que personas no pobres, considerando las líneas calculadas por el INEC. Tenemos la tabla 2 en donde tenemos el porcentaje de que una mujer sea pobre es mayor que el porcentaje de que un hombre sea pobre, por lo que las mujeres presentan mayor vulnerabilidad. En la tabla 3 tenemos el promedio de las personas pobres en 2022, en el cual nos indica que el promedio es de 30 años de las personas pobres en 2022 y las personas no pobres es de 36. Esto indica que las personas jóvenes presentan un mayor riesgo a la pobreza. Aquí tenemos la tabla 4 en donde tenemos el modelo Logit, tenemos aquí los resultados en donde analizamos que en relación de dependencia no es significativa, por lo que influye estadísticamente en la probabilidad de que una persona sea pobre. Asimismo, casado o soltera tiene menos probabilidad de ser pobre que otras personas que están divorciados o en unión libre. En año aprobado presenta un signo positivo y significativo, lo cual es lo contrario a lo esperado. Esto es lo más sorprendente porque una persona con mayor educación debería reducir la probabilidad de que una persona sea pobre. En el caso de la variable indígena, esto tiene mayor probabilidad de ser pobre. En la edad nos indica que con el aumento de los años, una persona tiene más probabilidad de ser pobre. Tenemos los efectos marginales y los ratios. Igual tenemos aquí los resultados en donde igual pudimos evaluar que el hombre tiene 4% menos de probabilidad de ser pobre en comparación a una mujer. Esto reduce la razón de probabilidad en 3% en comparación que las mujeres. También vemos que el estado civil, ser soltero o casado, reduce la probabilidad de ser pobre cerca del 2%, en donde también tenemos que
En ocupación, las personas que trabajan de forma autónoma tienen 5% más de probabilidad de ser pobres que otras ocupaciones, en lo cual esto representa una volatilidad en los ingresos. Asimismo, la probabilidad de ser pobre aumenta en 71% en 2022, respectivamente, para las personas que son autónomas. A medida que una persona aumenta la edad, la probabilidad de ser pobre disminuye en 0,8 años de estudio, mientras que la razón de probabilidad de ser pobre disminuye cerca de un 2% por cada año adicional. En el área en el que indica en dónde viven las personas, tenemos que las de la zona urbana tienen 12% menos de probabilidad de ser pobres y que las personas que viven en la zona rural. En la razón de probabilidad de ser pobre disminuye un 69% para las personas que viven en la zona urbana. Tenemos también que autoidentificarse como mestizo o blanco, las personas que tienen menor, la razón de probabilidad de las personas blancas disminuye 54% significativamente a las personas del 2022. También evaluamos unos test de Hosmer donde obtuvimos los resultados, pudimos ver la tasa global, la sensibilidad, la especificidad, la tasa de error clase uno, la tasa de error clase cero, en donde vemos que el modelo se equivoca en un 29%. El modelo identifica correctamente al 28% de las personas pobres, se clasifica correctamente al 91% de las personas que no pertenecen a la clase uno, personas no pobres, el 71% de las personas pobres son clasificadas incorrectamente como no pobres, el 8% de las personas no pobres se clasifican mal como pobres y tenemos igual el modelo Provit, en donde ya les va a explicar mi compañera. Ya, el modelo Provid que nos dio como resultado lo que está en la siguiente tabla. De acuerdo al modelo Provid, las variables sexo y ocupación dependiente no son estadísticamente significativas en el año 2022, por lo que muestra un efecto claro sobre la probabilidad de ser pobre en ese año. La relación con las demás variables de esta presenta un signo esperado y además son estadísticamente significativas, por lo que generan un impacto importante en la probabilidad de ser pobres. Es decir, que ser soltero, casado, vivir en una zona urbana y autoidentificarse como mestizo blanco disminuye la probabilidad de ser pobre en comparación a las categorías base. En el caso de ocupación autónoma, esta también reduce significativamente la probabilidad de ser pobre. Por otro lado, la variable edad representa un coeficiente negativo, lo que implica una mayor edad de probabilidad de ser pobre que disminuye. Finalmente, la variable año aprobado presenta un signo positivo, lo cual no es lo esperado. Y aquí indica que por cada año adicional aprobado, la probabilidad de ser pobre aumenta. En la tabla 7 nos muestra los defectos marginales del modelo PROBI que en relación a los efectos marginales en el año 2022, de ser hombre disminuye una probabilidad de ser pobre alrededor de 0,2% en comparación con una mujer. En cuanto al estado civil, tanto ser soltero como casado reducen la probabilidad de pobreza en aproximadamente 2,5 en comparación a la categoría base. En el caso de ocupaciones, quienes trabajan de forma autónoma representan una probabilidad de ser pobres mayores de cerca del 6%, mientras de ser independiente reduce dicha probabilidad en alrededor del 0,5%. Valor de la bondad de ajuste en el año 2022. En la siguiente tabla nos indican los resultados, que la tasa global de error nos dio como resultado el 0,29, la sensibilidad el 0,28, la especificidad el 0,91, la tasa de error de la clase 1 el 0,71, la tasa de error de clase 0 el 0,086. El modelo se equivoca en el 29,62% de las predicciones totales. El modelo identifica correctamente el 28,62% de las personas pobres. Se clasifica correctamente el 91,32% de las personas que no pertenecen a la clase uno, personas no pobres, que son las personas no pobres. El 71,37% de las personas verdaderas que personas pobres son clasificadas incorrectamente como no pobres. Y el 8,67% de las personas no pobres se clasifican mal como pobres. La nota técnica es cómo fuimos desarrollando el trabajo. Como primero se desarrolló la metodología que va a utilizar en este audio, en este estudio, es el modelo Loschen y prueba además para evaluar el modelo se usó el test Hosmer y el Emosh y la tabla de confusión con sus respectivas métricas. Se realizó una revisión de literatura a partir de la cual se obtuvo variables independientes, de cual se usaron moderación econométrica. La 3 se obtuvo una base de datos de ENDE y ENU que nos basamos en el INEC
La 4 se desarrolló un código en RStudio para calcular los descriptivos de las variables que usaron en el estudio para estimar los modelos econométricos y a medida de la bondad de ajuste. Se calculó las variables dependientes e independientes. 5 se interpretó y evaluó los modelos econométricos. 6 se obtuvo las conclusiones de determinante de empresa y explorar de las personas de no ser pobres. Y la conclusión, el modelo Lodging provee en la probabilidad de las personas de ser pobres. Los modelos son efectivos clasificando a las personas no pobres, pero tienen un desempeño eficiente para identificar a las personas pobres. La empresa debe enfocarse en variables como capital extranjero, la propiedad y diversidad en la relación y la inspección laboral femenina. Esas fueron todas las conclusiones. Muchas gracias. Ya. Ah, ahora sí, sube eso en YouTube. Ahora, puedes recortar ahí el video para ya son las Por favor. dijo que eso vamos a probar ahorita. Pero vamos con nosotros.